Hola chicas y chicos de agronomía, como les suelo decir en la presencialidad, saben que en el video anterior trabajamos sobre las expresiones decimales de los números racionales. Vamos a recordar algún concepto muy chiquitito. Un número racional es un cociente entre dos enteros, A y B. Tienen que familiarizarse con quién es Z, quién es N, quién es Q, y hoy vamos a incorporar quién es R. B también es un número entero, con la condición de que B sea distinto de 0. Si yo tengo la expresión 4,0, como dice bien claro en el libro, no tiene significado matemático, no lo mezclen con el tema del límite ni nada de eso. Esto es como si dijéramos esto. Esto no tiene significado, esto tampoco. Bien. Nos referimos a cómo pasar, cómo lograr la fracción que da origen a números de periodo distinto de 0. Como por ejemplo este. Tienen que saber qué fracción dio origen a este decimal. Porque los decimales de periodo 0, como por ejemplo el 4, que lo puedo pensar como 4,0 periódico, o el 0,75 que mencionamos en el video anterior, que lo puedo pensar como 0,75 0 periódico, son muy fáciles de pasar a fracción. El número sin coma sobre un 1 seguido de tantos ceros como lugares haya después de la coma. Es la receta que nos enseñaron en la escuela primaria y que obviamente tiene sus razones. Bueno, quería hacer hincapié nada más que en un detallecito del que no hablamos en el video pasado y que habla en la página 27 del libro. Y es el hecho de que yo el número 8, por ejemplo, lo puedo pensar, como ya les expliqué y como dice en el material, de periodo 0. Pero miren qué cosa interesante, también lo puedo pensar como 7,9 periódico. Y acá no puse aproximado, puse igual, porque vamos a mostrar que el número 7,9 periódico es el número 8. No lo voy a hacer acá en el video, porque ustedes saben muy bien que tienen que utilizar la fórmula 10 a la P, que en este caso sería 1, por X menos X, y con esta no es una fórmula, es una expresión. Con esa expresión van a llegar a demostrar que este número es el número 8. Les aclaro, por supuesto, que el periodo 9 no se utiliza en matemática, es solo como curiosidad. El título que sigue, que debió haber sido el comienzo de este video, lo que pasa es que me habían quedado en el tintero esto del periodo 9, dice en la mitad de la página 27, los racionales constituyen un conjunto denso. Y ustedes no saben en la historia de la matemática todas las consecuencias que tuvo el hecho de que los racionales constituyan un conjunto denso. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, si yo tengo los naturales, esta de hacerle las dos patitas es una costumbre de los matemáticos, pero pueden escribir una N mayúscula y listo. Que son los primeros que el hombre ideó para poder contar sus vacas, sus unidades. Después, a partir de la necesidad de restar dos números tal que el minuendo, que es el primero, es menor que el sustraendo, 2 menos 5, por ejemplo, surgen los números negativos, que unidos al 0 y a los naturales, forman lo que se llama, no se suele llamar, se llama el conjunto de los números enteros, que voy a escribir algunos de ellos, y ustedes saben cómo continúa hacia la izquierda y cómo continúan hacia la derecha. Estas cosas, por favor, ténganlas bien claras. Bueno, los números racionales que los acabo de definir
constituyen un conjunto denso. ¿Los números naturales también? Por supuesto que no. Si yo tengo, ¿qué quiere decir que constituyen un conjunto denso? Que dados dos racionales A y B, A menor que B, existen infinitos racionales que están entre A y B. O sea, mayores que A, pero menores que B. Esa es la idea de densidad. Y entonces enseguida nos damos cuenta que ni los naturales ni los enteros son densos. Yo tomo dos racionales, por ejemplo, menos 8 y, si quieren puedo poner el menor, como dice recién, y 40, y yo sé que entre menos 8 y 40 hay un número finito de números enteros. Lo mismo pasa con cualquier racional. De hecho, por ejemplo, con cualquier par de naturales. Por ejemplo, entre 2 y 3 no hay ninguno directamente, si me refiero al campo de los números naturales o de los números enteros. Bien. En cambio, si yo tengo dos números racionales, y es más fácil pensarlos como decimal para darse cuenta de esto, por ejemplo, 4,5 y 4,6. Ustedes ya saben intuitivamente que pueden escribir infinitos A con A racional comprendidos entre 4,5 y 4,6. Por ejemplo, el que está justo en el medio, que es 4,55. Pero bueno, puedo encontrar el que está en el medio entre 4,5 y 4,55. Bueno, no tengo ganas de pensar en estas cuentas, pero ustedes naturalmente saben que si ponen 4,5 y acá ponen cualquier número, va a ser siempre mayor que 4,5 y menor que 4,6. Por ejemplo, puedo poner uno periódico. Por ejemplo, puedo poner un 9 acá. Incluso si tengo ganas, puedo poner 1, 2, 3, 4 periódico, como para jugar un poco. Son todos números que están comprendidos entre 4,5 y 4,6. Lean el texto, que está lo suficientemente claro. O quizás ya lo leyeron. Sería lo ideal que lo lean antes de ver el video. Bien. Ahora, ustedes imaginen lo siguiente. Cuando nosotros presentamos a los números sobre la recta real, en cualquier lugar ponemos el 0, en cualquier lugar ponemos el 1, y entonces a partir de que la escala ya está definida, yo puedo graficar sobre la recta o pensar que está cualquier número racional. Y que entre 2 siempre hay otro, y entre 2 siempre hay otro. Y entonces la primera intuición, impresión que nos da es la de que hay una relación 1 a 1 entre los puntos de la recta y los números racionales. Les voy adelantando que eso es falso y que el hombre estuvo siglos para darse cuenta de la falsedad de esa afirmación. En un ratito la conversamos. Y mientras tanto les cuento que tienen una actividad, que es la 8, al final de la página 28, a la que me gustaría que le dieran bastante importancia. Como siempre tienen las respuestas. Si no me equivoco, a partir de la página 55 están las respuestas a toda esta problemática de la primera unidad. Después aparece la notación científica. Hay dos videitos que les sugerimos, uno un poquito más largo, otro un poquito más corto, donde van a aprender perfectamente el tema de la notación científica. Y la actividad 10 es una actividad que se van a consultar las dudas en el Zoom, que aparezcan, pero que les sugiero que intenten hacerlos a los 10. A veces cuando un problema es muy difícil, con el material impreso, la respuesta puede servir para razonar. O sea, supongamos que a mí no me sale el problema 10. Por ahí, si me fijo cuál es la respuesta al problema 10,
Eso me puede ayudar a plantearlo. Es un método de trabajo que a veces sugerimos. Bueno, y entonces ahora sí, vamos a la página 30, que es el tema central de este video, que dice una idea acerca de los números irracionales. Ustedes van a ser ingenieros agrónomos, con lo cual, cuando trabajen con números, van a trabajar con aproximaciones, generalmente decimales, de números. No le van a decir a una persona que el campo es de 48,3 periódico hectáreas, porque sería una locura. La persona no tiene ni idea de lo que quiere decir este arquito. Uno habla de 48,3 hectáreas. Pero bueno, se supo, o 33 si tienen una aproximación mayor, no creo que haga falta para medir una hectárea más que 2 decimales después de la coma. Sin embargo, nosotros hacemos algunas abstracciones matemáticas, tanto en esta asignatura como en matemática general, por varias razones, porque son muy formativas para el desarrollo del cerebro de ustedes y porque además son interesantes. Bien. Dijimos que todo racional se puede representar con un decimal periódico. Yo siempre agrego de periodo 0 o distinto de 0. Pero resulta que uno podría pensar en números decimales no periódicos. Por ejemplo, supongamos que yo escribo un número como este. Miren. Pongo puntos suspensivos y acá pongo y así sucesivamente. Y estoy aclarando que ustedes ya con esto se dan cuenta de cómo quiero que siga el número. ¿Cómo quiero que siga? Y con 5 7 y un 1, después 6 7 y un 1, después 8 7 y un 1, después 9 7 y un 1. En algún momento 1.000.000 de 7 y un 1. Porque ese 7 nunca va a conseguir ser periódico, porque después habrá 1.000.001 de 7 y un 1. Y entonces esto también es un número, pero no es un número periódico. Por lo tanto, este número, que por un momentito lo voy a llamar A, ese número A no es un número racional. Y acá nos quedamos mudos un ratito, porque entonces quiere decir que este A tiene algún lugar en la recta, obviamente entre 4 y 5, pero no es racional. Entonces quiere decir que hay puntos en la recta a los que no les corresponden números racionales. Entonces la relación dejó de ser 1 a 1 para convertirse en el hecho que al colocar los racionales sobre la recta no queda completa. Se podría profundizar mucho más sobre este asunto, no lo quiero complicar, pero tienen que tener claro eso. Y entonces, ¿qué tipo de número es este? Y bueno, en contraposición a la palabra racional, los matemáticos le pusieron irracional. Les cuento un poco lo de racional e irracional. Racional viene de razón y razón viene de cociente entre dos enteros. Entonces, lo que estoy diciendo cuando no es racional, estoy diciendo que no se puede escribir como cociente entre dos enteros. Siempre estoy diciendo que tanto X como Y son enteros. Voy a hacer la Z así como para no complicarla. Perdón, me faltó el pertenece. Quiero que se acostumbren a la notación, que después cuando uno les propone un ejercicio o un problema, no se mareen por el pertenece, por el no pertenece, por el N, por el Z, por el Q. Los tienen que tener bien claros. Bien, entonces, cuando nosotros unimos los racionales con los irracionales,
obtenemos los números reales que sí completan la recta. ¿Y cómo sabe Susana que completan la recta? Completan la recta porque lo demostraron los matemáticos en niveles muchísimo más avanzados de la ciencia de lo que nosotros necesitamos, ustedes necesitan para ser ingenieros agrónomos. Si les encanta, si se enamoran de esto, bueno, se van a tener que poner a estudiar matemática. Pero resulta que no solamente estos números de los que puedo dar decenas de ejemplos son irracionales, sino que también, por ejemplo, todas las raíces no enteras de números enteros son racionales. Ustedes saben, por ejemplo, que la raíz cuadrada de 25 es racional. ¿Por qué es racional? Y porque es el número 5. En cambio, si yo pongo la raíz cuadrada de 26, que da 5 y pico, la calculadora me informa, depende de la calidad de la calculadora, 10 o 15 decimales después de la coma, este número los matemáticos demostraron que no es racional. Entonces, si no es racional, es irracional. Lo que pasa es que el conjunto I de los irracionales no es un conjunto que se utilice mucho en matemática. Simplemente se pone que no es racional. Y cuando uno pone una cosa de este tipo es porque está trabajando dentro del campo de los números racionales. También existen los números complejos que nosotros no vamos a abordar ni en esta asignatura ni en la que viene. Entonces, si yo, por ejemplo, otra cosa más, si fuera una fracción, también puedo decir si pertenece a la raíz cuadrada de una fracción cuadrada, cúbica, cuarta, quinta. Yo uso cuadrada como para que a ustedes les resulte más fácil. Esa es 5/3, por lo tanto pertenece a Q. Pero si yo pongo la raíz cuadrada de, no sé, 29, podría poner novenos, no pongo novenos para que no dé entera ninguna de las dos, pero con que una no dé entera, el numerador o el denominador, eso ya no pertenece al campo de los números racionales. Eso está desarrollado en la página 30, pero me interesaba hacer hincapié. Y después existen dos números que son muy importantes en matemática, que tampoco son racionales, que son el número pi, que ustedes conocen de la escuela primaria. Ese número no es racional. Y un número que conocen de la escuela secundaria, pero que se lo acuerdan poco, y que nosotros le vamos a dar una importancia muy grande, que es el número E, que está en la calculadora y que ustedes nunca saben qué querrá decir. Ocupa una de las teclas, arriba del logaritmo natural aparece el número E a la X, por lo tanto el número E, si X es 1, que es muy importante en el caso de ustedes, que van a ser ingenieros agrónomos, porque sirve para describir con modelos matemáticos situaciones biológicas, por ejemplo, de crecimiento poblacional, etc. Resulta muy cómodo el número E para eso. De hecho, si se ponen a mirar libros de ecología un poco más avanzados, los de Fernando Momo, por ejemplo, van a encontrar modelos matemáticos donde participa el número E. Bien. Estas cosas reconozco que son difíciles de comprender en el libro. Me gustaría que trabajaran bastante sobre la página 31 y después en el Zoom me preguntasen todas las dificultades que se les puedan presentar. Y en la página 32 también habla de todo esto. Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que encontrar un número A irracional comprendido entre la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 3. Quiero que A sea irracional. O sea, no se puede escribir como razón, como cociente entre dos enteros. Por lo tanto, sea un número no periódico. Entonces,
Entonces lo que hago es una aproximación con la calculadora de la raíz cuadrada de 2. Digo raíz cuadrada de 2. La aproximación que me da la calculadora es esta. Más números, pero no me interesan. Y la aproximación que me da de la raíz cuadrada de 3 es esta otra. Ahora bien, repito, estas son aproximaciones. Así pusiera todas las cifras que la calculadora me da, siempre van a ser aproximaciones. Entonces, me están pidiendo que encuentre un número A irracional que esté entre este y este. Yo sé que tiene que arrancar con 1,5 o 6 o 4 también, siempre que después del 4 haya un número mayor que 1. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a poner 1,6, pero ahora necesito que no sea racional. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, después del 6 le pongo una sucesión de números, muchos, chicos, no se cansen de poner números, de manera tal que si viene cualquier otra persona con cierto grado de razonamiento, sepa cómo continúa este número, ustedes ya se dieron cuenta, para ser irracional. O sea, si yo sé que el número después del 6 tiene una sucesión que me va a asegurar, como la de hoy del 1,7, 1,77, etcétera, creo que fue ese que les di como ejemplo. Si yo acá pongo una sucesión que me asegure que no es periódica, estoy segura de que A no va a ser racional. Entonces todo el mundo sabe cómo sigue esto, 13, 14, 15, 16, etc. En algún momento va a aparecer 8.888.888. Entonces alguien distraído capaz que se cree que el 8 ya encontró el periodo, es 8. No va a encontrar nunca periodo, porque después de este, ¿quién va a estar? Y va a estar el 8.888.889. Y así sucesivamente. Esto venía de antes, ¿no? Muy largo. Y así sucesivamente. Entonces, con una expresión de este tipo, nos aseguramos de que el número sea no periódico. Bueno, tienen unas cuantas actividades. Como para terminar, después vamos a ver racionalización de denominadores en realidad, pero como para terminar con esto que aparentemente es tan teórico, vamos a poner una cosita que nos puede llegar a ayudar. La definición del número e es el límite cuando n tiende a infinito, a más infinito si quieren, de 1 más 1 sobre n a la n. Esto les suele costar, por eso hago un poquito de hincapié. Entonces ahí me piden un ejercicio que le vaya dando a n valores cada vez más grandes para mostrarme cómo esta expresión se va aproximando al número e. Para cargar el número e en la calculadora, e a la 1 vamos a cargar nosotros, así de paso les enseño e a cualquier potencia, apretamos Shift para que se active la función amarilla, después apretamos logaritmo natural, entonces aparece la letra e, y entonces después ¿a cuánto la elevamos? Porque nosotros queremos c simplemente. Y bueno, le decimos a la calculadora 1 y apretamos el igual, y lo que obtenemos es una aproximación del número e. Copio algunas nada más. Bueno, si ustedes le van dando a n valor 10, valor 100, valor 1000, valor 1.000.000, que es lo que pide uno de los ejercicios, van a ver cómo van a ir apareciendo las cifras decimales que coinciden con la verdadera aproximación de e. Para hacer eso, por ejemplo, si le dan a n valor 100, les aconsejo que hagan 1 dividido 100, para empezar, igual si quieren, después le suman 1, y después lo elevan a la 100, o sea, usan el piquito, elevar generalmente saben,
a la 100 igual, y bueno, para n igual a 100, la aproximación que obtengo es 2,70481389, o sea que esta aproximación solo hace que coincida el 2 y el 7 con la verdadera aproximación del número e. Y a medida que va aumentando el valor de n, van a ver cómo esta expresión se va pareciendo al número e. Bueno, son cosas interesantes, importantes que sepan, aunque a ustedes mucho no les gusta esta parte teórica de la asignatura. Les aconsejo que hagan con mucha atención las actividades y que anoten, marquen con color, hagan como quieran, aquellas donde hayan tenido dificultad. Bueno, por último vamos a cerrar con la página 34, después voy a hacer otro videito para llegar hasta la 45, donde el tema fundamental, en realidad es bastante fácil de entender el libro, de acá hasta la página, me estoy equivocando cuando digo 45, no, está bien, hasta la 45, es bastante fácil de leer. Ahí ya en las indicaciones que ustedes recibieron dice que hay que saltear las actividades 12 a 15, porque siempre fueron optativas, en la presencialidad también, y bueno, decidimos que fueran optativas. También hay que saltear la 14, pero hay que darle mucha importancia a la 13. La página 34 completa es muy importante. Bueno, lo de la racionalización de denominadores, que lo agregamos porque lo utilizan en matemática general. Yo sinceramente no soy muy amiga de enseñar el tema, porque ahora con calculadora no tiene mucho sentido. Pero ubiquémonos en la época en que no había calculadora. Los matemáticos, griegos sobre todo, con Pitágoras a la cabeza, conocían la raíz de 2 con muchísimas cifras decimales después de la coma. Habían encontrado un mecanismo, un algoritmo, se dice, para encontrar todas las que se deseen. Capaz que estaban 10 horas para encontrar muchas, porque además no sé si en esa época estaban totalmente seguros de que no iba a aparecer un periodo. Creo que sí, ya estaban seguros. Entonces, supongamos que yo tengo que hacer esta cuenta a mano. Olvidémonos de la calculadora, transportémonos a un par de siglos atrás o más que un par de siglos. Fíjense, ustedes saben que si ustedes tienen un cociente y multiplican numerador y denominador por el mismo número, la igualdad se mantiene. Entonces, si ustedes multiplican numerador y denominador por raíz de 2, por raíz cuadrada de 2, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar 5 por raíz de 2 en el numerador y en el denominador me va a quedar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, o sea, 2. Con lo cual, esta cuenta para hacerla a mano, sin calculadora, resulta extremadamente más simple que esta otra. Porque multiplicar por 5, aunque yo tenga 200 decimales después de la coma, y dividir por 2, no me va a llevar más que media hora. Mientras que esta otra cuenta, imagínense al 5 dividido 2 con un montón de cifras acá, es muchísimo más complicado utilizando el mismo algoritmo. Ni les cuento utilizando el método francés que usan los nenes ahora para dividir. Bueno, esto de la racionalización de denominadores tiene casos, digamos. Hay otro caso que les cuesta más que este, que está planteado ahí, que es este. Lo que pasa es que para entender este, primero tienen que entender o que recordar que el producto de una suma por una diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados. Esto lo pueden comprobar haciendo la distributiva. Van a ver que hacen las distributivas, se cancelan dos términos y les queda así. Entonces, con ese recurso, lo que hacen los matemáticos para racionalizar es multiplicar numerador y denominador si tengo una suma por la resta y si tengo una resta por la suma. O sea, acá ponemos 2 menos raíz de 5, 2 menos raíz de 5,
¿Y qué pasa en el numerador? Y en el numerador me va a quedar 3, si quieren pueden aplicar la distributiva, por 2 menos raíz de 5. Pero en el denominador, según lo que acabo de mostrar acá, me va a quedar 2 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. O sea que en el numerador aplico la distributiva como para repasarlo nada más, no tengo ninguna razón para hacerlo, sobre 4 menos 5. ¿Ven? 4 menos 5. O sea, 6 menos 3 raíz de 5 sobre menos 1, que se puede escribir como menos 6 más 3 raíz de 5, distribuyendo el menos 1 o poniendo el menos 1 multiplicando al denominador. Bueno, y lo último que les voy a decir es que quiero que agreguen algo al material. En el ejercicio 3 dice, racionalicen el denominador de las siguientes expresiones. Bueno, nos salteamos una aclaración que en mi opinión es muy importante, que es que después del punto pongan entre paréntesis X pertenece a Q. Esa es la corrección que tienen que hacer en el libro, háganla ya mismo con lapicera y entonces les explico uno de esos ejercicios. Por ejemplo, el B, que es repasar otra vez esto de la diferencia de los cuadrados. Miren, y después vamos a aclarar por qué tuvimos que poner lo de la X racional. El 9, o sea, el 3, perdón, parte B. El 3, parte B, que dice que hay que racionalizar 3x menos x al cuadrado, 9. ¿Vieron cómo los permutó mi cerebro? 9, x menos x al cuadrado, 3 menos raíz de x. Entonces, como acá tengo una recta, voy a multiplicar por la suma. 9x menos x al cuadrado, lo voy a tener que poner entre paréntesis, lo voy a multiplicar por 3 más raíz de x, sobre esto mismo que tenía, 3 menos raíz de x, y multiplico también el denominador por 3 más raíz de x. No sé si todos lo podrán ver, pero voy a marcar con rojo el hecho de que agrego eso en el numerador y lo mismo en el denominador, por eso la igualdad se mantiene. Bien, entonces el numerador nos va a quedar como 9x menos x al cuadrado, el que tiene ganas de trabajar puede hacer la distributiva, por 3 más raíz de x, a esta distributiva me refiero, y abajo en el denominador me va a quedar 3 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. Con lo cual, el resultado final, sin aplicar la distributiva, será 9 menos x al cuadrado por 3 más raíz de x, y en el denominador me va a quedar 9 menos x. Por eso era importante aclarar que x es racional, porque si x fuera irracional, esto no estaría racionalizando el denominador. Si x fuera pi, por ejemplo, el denominador sería irracional. Por eso era importante la aclaración que x debe ser racional para que el ejercicio tenga sentido. Bueno, y ahora quiero hacer hincapié en que hagan la actividad 13 con muchas ganas. Es una actividad muy linda, vamos a comentarla si es necesario en el Zoom. Y con respecto a la página 35, salteamos la actividad 14. Con respecto a la 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, tienen unos videitos sacados de YouTube que los van a ayudar mucho, y ya les dije que salteamos completa la página 45. El próximo video va a ser a partir de la página 46, deteniéndonos en el porcentaje, porque la forma en que encaramos el porcentaje en esta asignatura y en la otra de la que yo soy responsable, que es Matemática General y Financiera, no aparece en los videos de YouTube. Así que nos encontramos en el próximo video. En realidad nos encontramos en los Zoom 2 veces por semana, lunes y viernes de 20 a 22. Les mando un cariño muy grande.